Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que está dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desgranar el último bombazo que ha sacudido las redes sociales y a todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien, vamos a hablar de Kerem Bürsin suplicando otra oportunidad a Hande Erçel. ¿Qué ha pasado exactamente entre esta pareja que tanto adoramos? ¿Se trata de un rumor, de una reconciliación inminente, o de una historia más compleja? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las señales y tratar de descifrar qué está pasando realmente detrás de cámaras. Y antes de empezar con esta montaña rusa de emociones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a ello. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un tema candente. Desde que compartieron pantalla en Love is in the Air, su química fue innegable, no solo en la ficción sino también en la vida real. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, y su romance se convirtió en uno de los más seguidos y comentados. Hubo un tiempo en el que parecían la pareja perfecta, inseparables, compartiendo momentos tiernos en redes sociales, apoyándose mutuamente en sus proyectos y viajando juntos. Parecía que su amor estaba destinado a durar. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan volátil, las cosas no siempre salen como uno espera. A principios de este año, los rumores de una ruptura comenzaron a circular con fuerza, y para sorpresa de muchos, la pareja terminó confirmando su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que esperaban verlos juntos por mucho tiempo. La noticia de su separación tomó a muchos por sorpresa, ya que su relación era vista como un faro de estabilidad y amor verdadero en el a menudo tumultuoso mundo de la fama. Las imágenes de ellos riendo juntos, viajando por el mundo o simplemente compartiendo momentos cotidianos en sus plataformas digitales habían cimentado la idea de un romance sólido y duradero en la mente de sus admiradores. Pero, como en las mejores telenovelas, la historia nunca termina de un día para otro. Y es aquí donde entra la noticia que nos trae hoy aquí. Los últimos informes y avistamientos sugieren que Kerem Bürsin podría estar haciendo todo lo posible por recuperar el amor de Hande Erçel. Se habla de gestos, de conversaciones privadas, e incluso de un intento por reconquistarla. Las fuentes cercanas a la pareja, aunque siempre cautelosas, dan a entender que Kerem no ha olvidado a Hande y que estaría dispuesto a luchar por su relación. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, se dice que Kerem ha estado llamando a Hande con frecuencia, intentando mantener una conexión, buscando la manera de reencontrarse y hablar. No se trata solo de llamadas casuales, sino de conversaciones que reflejan un deseo profundo de entender que salió mal y, más importante aún, de demostrarle a Hande que ha reflexionado sobre sus errores y que está dispuesto a cambiar para recuperar su amor. Estos esfuerzos se intensifican a medida que pasan las semanas, y la persistencia de Kerem se ha convertido en el tema principal de conversación en los círculos mediáticos turcos. Los rumores sugieren que Kerem está siendo increíblemente persistente. No se trata de un capricho pasajero, sino de una campaña de reconquista bien orquestada, o al menos eso es lo que transmiten los indicios. Se dice que Kerem ha estado enviando mensajes que van más allá de un simple «te extraño». Habla de sus sentimientos, de lo mucho que la valora, y de lo importante que fue Hande en su vida. Incluso se rumorea que le ha escrito cartas o mensajes largos, detallando sus pensamientos y sus esperanzas para el futuro. Y lo más intrigante es que estos rumores no provienen de una sola fuente, sino de varios medios de comunicación turcos y de personas que supuestamente están cerca de la pareja, lo que le da más credibilidad a la historia. Los portales de noticias de espectáculos turcos han dedicado amplios reportajes a esta supuesta estrategia de reconquista,
analizando cada pista y cada detalle para construir un relato convincente. Se habla de que Kerem ha buscado el consejo de amigos cercanos y familiares, incluso de aquellos que alguna vez también fueron cercanos a Hande, en un intento por comprender mejor su perspectiva y lo que ella necesita. La profundidad de sus supuestos gestos va desde detalles tan íntimos como recordar canciones que solían escuchar juntos hasta promesas de cambios significativos en su estilo de vida y prioridades. Pero, ¿cuál es la respuesta de Hande? Aquí es donde la cosa se pone más compleja y fascinante. Hande, hasta ahora, ha mantenido un perfil bastante discreto. Si bien ha sido vista en algunos eventos y ha compartido algunas actualizaciones en sus redes sociales, no ha hecho declaraciones directas sobre Kerem o sobre una posible reconciliación. Sin embargo, los mismos medios que hablan de los esfuerzos de Kerem también sugieren que Hande no está completamente cerrada a la idea. Se dice que ella también tiene sentimientos por Kerem y que la ruptura le ha afectado. Sin embargo, también se insinúa que Hande está siendo cautelosa y que no quiere repetir los mismos errores. Ha habido menciones de que ella quiere ver cambios reales y un compromiso genuino por parte de Kerem antes de considerar darle otra oportunidad. Podría ser que ella esté esperando que él demuestre con acciones, y no solo con palabras, que ha aprendido lección. La postura de Hande se describe como una mezcla de nostalgia por el pasado y una prudencia necesaria para el futuro. Fuentes cercanas a ella sugieren que, si bien el recuerdo de su relación con Kerem sigue siendo importante, su propio bienestar y crecimiento personal son ahora prioritarios. No se trata de una puerta cerrada de par en par, sino de una ventana entreabierta, esperando ver si la voluntad de Kerem se traduce en hechos tangibles y sostenidos en el tiempo. Han habido algunos avistamientos que han alimentado estas especulaciones. Aunque no hay fotos oficiales de ellos juntos o de Kerem buscándola activamente en público, sí se ha informado de que ambos han asistido a los mismos eventos o han estado en los mismos círculos sociales. Esto podría ser pura coincidencia, o podría ser una estrategia deliberada para que se crucen y puedan tener esos encuentros casuales que podrían llevar a conversaciones más profundas. Los paparazzi turcos, como siempre, están al acecho, esperando capturar cualquier indicio de una reconciliación. Y aunque hasta ahora no han logrado una imagen que lo confirme, sus reportajes y las entrevistas a personas del entorno alimentan constantemente esta narrativa. Uno de estos supuestos encuentros habría tenido lugar en una fiesta privada a la que ambos fueron invitados por separado, y donde se dice que tuvieron una conversación larga y privada que duró hasta altas horas de la madrugada. Si bien no hay testigos directos que puedan corroborar el contenido de esta charla, la mera especulación ha sido suficiente para avivar aún más los fuegos de los rumores. Es importante recordar que, en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. A veces, la realidad es mucho más sencilla, y otras veces, es más complicada de lo que parece. Sin embargo, la intensidad de estos reportes sobre los intentos de Kerem Bürsin por reconquistar a Hande Erçel sugiere que algo está pasando. No podemos ignorar la posibilidad de que haya una genuina voluntad de reconciliación. Ambos son personas jóvenes, exitosas y, hasta hace poco, parecían profundamente enamorados. Las rupturas, aunque dolorosas, a veces pueden ser un punto de inflexión para aprender y crecer. Quizás Kerem se ha dado cuenta de lo que perdió y está dispuesto a hacer lo necesario para enmendar las cosas. La industria del entretenimiento turco, conocida por su dramatismo y sus giros argumentales, parece estar disfrutando de esta nueva trama, y los medios de comunicación no dejan de añadir leña al fuego con cada nueva filtración o fuente anónima. ¿Qué tipo de errores se rumorea que Kerem podría haber cometido? Bueno, los detalles son vagos y las fuentes no son específicas, pero a menudo en las relaciones de celebridades, el estrés de las carreras, la falta de tiempo, la distancia, e incluso la presión pública pueden jugar un papel importante. Podría ser que Kerem, en su momento, no le haya dado a Hande la atención o el apoyo que ella necesitaba,
o que hayan tenido diferencias en cuanto a sus planes futuros. Es muy común que las parejas, especialmente cuando son jóvenes y están en la cima de sus carreras, enfrenten desafíos únicos. Si Kerem está suplicando otra oportunidad, es probable que haya reflexionado sobre estos aspectos y esté comprometido a ofrecer una relación más sólida y comprensiva. Algunos rumores apuntan a que la agenda de Kerem, a menudo cargada de proyectos internacionales y viajes constantes, pudo haber sido un obstáculo insalvable para mantener la conexión íntima que Ande deseaba. Otros sugieren que diferencias en la forma de gestionar la exposición mediática de su relación también pudieron haber sido un factor. Por otro lado, Hande Erçel ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Ha continuado con su exitosa carrera, ha lanzado nuevos proyectos y ha mantenido una actitud positiva ante la vida. Su enfoque en su desarrollo personal y profesional es admirable. Si Kerem está intentando regresar a su vida, ella undoubtedly lo estará analizando todo con mucha calma y prudencia. No creo que Hande vaya a tomar una decisión apresurada. Ella valorará su paz y su felicidad, y solo verá a una relación si siente que es lo mejor para ella y si ve un cambio genuino en Kerem. Su independencia no es solo una cuestión de carrera, sino también de carácter. Se la describe como alguien que valora la autenticidad y la reciprocidad en una relación, y no está dispuesta a conformarse con menos. Esto le da a Kerem un desafío aún mayor, ya que no se trata solo de recuperar su afecto, sino de ganarse su confianza de nuevo, demostrando que está dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo y, sobre todo, a comprender sus necesidades y expectativas. También es interesante considerar el factor público. La admiración y el cariño que los fans tienen por Kerem y Hande como pareja pueden ejercer una presión, tanto positiva como negativa. Por un lado, sus seguidores están ansiosos por verlos juntos de nuevo, lo que podría animar a ambos a intentarlo. Por otro lado, la tensión constante puede ser abrumadora y difícil de manejar para cualquier pareja, más aún cuando atraviesan momentos complicados. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a una posible reconciliación, con hashtags como #Kerem Hande Forever o #Adibirlikteolun, vamos, estén juntos. Esta marea de apoyo popular, si bien puede ser reconfortante, también añade una capa de presión y expectativa que ambos deberán gestionar si deciden darle otra oportunidad a su romance. En resumen, lo que parece estar sucediendo es que Kerem Bürsin está activamente tratando de reconquistar a Hande Erçel después de su ruptura. Se habla de mensajes, llamadas y gestos que indican un deseo sincero de enmendar las cosas y de recuperar la relación. Hande, por su parte, parece estar evaluando la situación con cautela, pero no se descarta la posibilidad de una reconciliación. La historia aún se está escribiendo, y los próximos capítulos seguramente nos mantendrán a todos en vilo. Es una saga que refleja las complejidades del amor, las relaciones y la vida en el ojo público. La incertidumbre y la expectación son palpables, y cada nueva pista que emerge de las fuentes cercanas a la pareja solo sirve para intensificar el debate y la especulación entre los fans. Si esta historia tiene un final feliz, o si simplemente se trata de una fase temporal de acercamiento, solo el tiempo lo dirá. Y ahí lo tienen, amigos. La última información sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, o al menos lo que los medios y las fuentes cercanas nos permiten saber. Es una historia fascinante, llena de altibajos, como muchas de las relaciones que admiramos. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido interesante. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí y para todo el equipo de este canal. La profundidad de esta historia nos muestra que, incluso en el glamuroso mundo del espectáculo, las emociones humanas y los desafíos de las relaciones son universales. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin y Hande Erçel deberían darse otra oportunidad? ¿Piensan que Kerem está siendo sincero en sus esfuerzos? ¿O creen que es solo un rumor pasajero?
Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer lo que tienen que decir y debatir sobre estas historias. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden dejar un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. No se lo pierdan. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis. Hasta la próxima.